no, 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 es que me da miedo que eso no creo que haya quedado bien. ¿El suyo, ¿Vale? Luna? Pues para eso estamos, para corregirlo. Escojan un artículo de los suyos. Claro. Bueno, voy a empezar a grabar la sesión. Listo, siendo las 6:10. Listo. Bueno, entonces, No, entonces escojamos un número arriba, no sé, el 5. 5, 1, 2, 3, 4. ¡Ay, 5, Diego! El suyo. Bueno, listo. Miedo. No, pero es que yo estoy desde el celular. 2. Y no puedes ver. 4, 5. ¿Con quién lo hiciste, Diego? Tocaría que mi compañera desde el computador de ella lo hiciera. Ah, no, yo lo veo, yo lo comparto aquí. Ah, usted tiene el archivo, así. Sí, correcto, yo tengo el archivo acá. Listo, está fácil. Guía de manejo para... Ah, déjenme ver. Les comparto pantalla, ¿cierto? Vamos a ver. Se hundió usted Screen mismo, share. Diego. Listo. Ahí les estoy compartiendo pantalla, ¿no? ¿Están viendo mi pantalla? No, señor, todavía no. Ahora Yo sí. sí la veo. Listo. Sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto, listo. Entonces, ahí está el... el trabajo de Lady Tatiana Molina y Diego Fernando Luna. Guía de manejo para las infecciones intestinales en el servicio de urgencias. Muy bien, perfecto. Falta simplemente declarar que es para la Universidad Cooperativa de Colombia, ¿no? Y el curso, ¿ya? ¿Cuál es la asignatura? También para todos, ¿ya? Ténganlo en cuenta. Aquí en la parte de abajo, ¿no? Ok, objetivo, establecer el manejo clínico adecuado de infecciones intestinales en el servicio de urgencias. Muy bien. Esta guía de manejo aplica para los profesionales de la salud en el servicio de urgencias. Mira que aquí hay un espacio, Diego y Tatiana. Lady Tatiana. Sí, ahí les sobra un espacio. ¿Sí? ¿Cómo así un espacio donde? Mire, aquí hay dos espacios. ¿Sí? No, yo lo alcanzo a mirar, ¿vale? Entre palabra y palabra. Entre salud y en hay dos espacios. Revisen, ¿vale? Es que ya estoy acostumbrado porque mira la diferencia entre acá y acá, ¿vale? Listo. Entonces, ¿cuál es el problema? Las infecciones intestinales son uno de los principales motivos de consulta en los servicios de urgencias. Ahí queda eso como un poquito raro, pero bueno, se puede, digamos, cambiar porque las infecciones intestinales son motivo frecuente de consulta en los servicios de urgencias, porque combina un verbo que da una connotación plural, intestinales, con uno que es singular, ¿vale? Son uno. Entonces debería ser es uno, que no debería ser las infecciones, ¿ya? Entonces traten de organizar esto acá. Las infecciones intestinales son uno de los motivos de los servicios de urgencias. La frase llega hasta aquí. Aquí debe haber un punto o un punto y coma, porque esta es otra frase. Se presentan síntomas como náuseas, se presenta con síntomas como náuseas, vómito, dolor abdominal
E inapetencia, coma, no señora, aquí no va coma, sino punto y coma. Sin embargo, que aquí estás haciendo un receso, la diarrea es el más común. No, sí se puede, sí puede con coma ahí. El número de episodios diarreicos está relacionado con la pérdida de volemia en el organismo, produciendo grados de deshidratación. Generalmente afecta con, aquí sí, esta y esta son dos frases diferentes, entonces deben estar separadas por punto o punto y coma. Generalmente afecta con mayor proporción a niños y personas de la tercera edad. Muy bien, está bien planteado el problema. Por consiguiente, el resultado de los paraclínicos y la asociación con la clínica del paciente es de vital ayuda diagnóstica para poder clasificar su etiología con el fin de brindar una atención eficaz, considerando un adecuado tratamiento ambulatorio con los debidos signos y señales de alarma para reconsultar, o por otro lado la opción de hospitalizar para tratamiento vía endovenosa, por vía endovenosa y reposición electrolítica en aquellos pacientes cuya clínica demuestra un compromiso hemodinámico moderado severo. Ay, está muy largo ese párrafo, está muy largo esa oración. La oración es todo un párrafo. Entonces, pueden dividirlo en 2 o 3 oraciones, ¿vale? La diarrea, según el mecanismo fisiopatológico, podemos clasificarla. Ok, podemos. Siempre este tipo de artículos, ¿ya? Escríbanlos en tercera persona. A varios les había notado eso en la vez anterior. La diarrea, según el mecanismo fisiopatológico, se puede clasificar en exudativa, espérate a ver, se puede clasificar en exudativa y qué más, aquí falta Diego y Tatiana. Se puede clasificar en exudativa, en la cual la absorción se ve comprometida cuando hay una lesión de la mucosa. Por lo tanto, este tipo de diarrea presenta una persistencia aún en ayuno y es muy frecuente que al examinar las heces encontremos sangre o pus. Otra vez, encontremos. Ok, entonces aquí porque aquí dice, por otro lado, la diarrea osmótica, entonces según veo aquí, entonces la diarrea se puede clasificar como exudativa u osmótica o secretora. ¿Ya? Entonces debes primero declararla, ¿ya? La diarrea se puede clasificar de 3 maneras: exudativa, osmótica, secretora. La exudativa, en la exudativa, la absorción se ve comprometida, ¿vale? Muy bien, perfecto. Es importante, las diarreas pueden ser tanto de origen infeccioso, iatrogénico y osmótico. Las infecciosas, perfecto. Por eso, muy bien. Ok, muy bien. ¿En qué idioma estás escribiendo, Diego? ¿Cómo ha sido todo? ¿Por qué? Porque cuando uno escribe en castellano, ya, en castellano es diferente que en inglés. Ya, en castellano los decimales se separan con comas y los miles con punto. Pues como veo que aquí separaste miles con coma, es como si estuvieras escribiendo en inglés, ¿vale? A varios de los otros también en la entrega anterior les hice esa observación. Los decimales en castellano se separan con coma, no con punto. ¿Ok? Históricamente el rotavirus fue la causa más común de enfermedad grave. ¿Perdón? En el castellano se separan con punto, con coma, con punto. Ok, ojo. Así de fácil. Los decimales en castellano se separan con coma. Entonces uno no dice la nota fue de 3.5. No, la nota fue de 3,5. The grade was in 3.5. ¿Quedó claro o lo repito? Para todos, alguien que no lo haya agarrado. Perdón que se me disparó esto aquí.
¿Sí? ¿Alguien con duda? Listo. Entonces, eso es un error muy frecuente. Ah, y míralo. Aquí sí lo escribiste bien. Mira 200.000 acá y aquí sí 200.000. ¿Sí? Uy, perdón. ¿Vale? O sea, si yo veo este número aquí, yo no leo 200.000, sino 200 con 3 decimales. ¿Ok? Para Sí, todos. sí. ¿Va? Muy bien. La bacteria más involucrada en diarreas es la o el. Es el. ¿Ya? Eso puede confundir, pero la bacteria es el Clostridium difficile, del género, el género Clostridium difficile. Este Clostridium difficile, como decíamos ayer a Brian, el nombre de las bacterias, de los microorganismos, proviene del latín, de modo que es el uso de un idioma extranjero, por lo cual esta parte así debe ir en negrilla, no en itálica. ¿Vale? Está muy bien escrito porque el género es en mayúscula y la especie en minúscula. Ok, aquí vemos la primera referencia. 1. Que la bacteria más involucrada en diarreas es el cuestión difícil, se asocia, ok, aquí ver un punto, ojo con la puntuación, se asocia a la asistencia sanitaria y se ha convertido en la causa más comúnmente identificada de infección asociada a la atención médica en adulto, por lo tanto se ha establecido como un importante patógeno comunitario. Ok, nuevamente, en inglés ya los adjetivos van antes que el sustantivo, pero no en español. ¿Ya? Entonces uno debe escribir, se ha establecido como un patógeno comunitario importante, ¿vale? A otros también les hice la observación. Ok, aquí hay un error. Escherichia coli. Este es el género, esta es la especie, de modo que la C de coli va en minúscula, la cual libera toxinas que logran aumentar el AMP C. No, señor, el AMP cíclico o el AMP C minúscula para decir que es el cíclico, ¿vale? Muy bien, aquí está otra, ¿dónde está el 2? No vi el 2, no vi el, ah, sí, ya la vi, aquí está, ¿cierto? 3 por sol. Muy bien. Justificación. La diarrea es el síntoma más común de las enfermedades intestinales, por lo tanto se debe tener estipulado el tratamiento en estos casos. Además, la población, ojo, aquí falta un punto y coma, más afectadas son los niños y los ancianos, la cual presenta una mayor vulnerabilidad frente a microorganismos patológicos. La guía de práctica clínica se implementa para dar recomendación a los profesionales. Es muy importante esta guía de práctica clínica porque se fundamenta ya, disminución de las demandas a médicos por mala práctica. En la guía encontrar oficios. Ok, por consiguiente, el tipo de tratamiento que necesite. Muy bien. Ok, estrategias de búsquedas. Para la búsqueda se empleó el término mesh. Ojo, sobra una S. Esta S sobra. En la base de datos del Medline, diarrhea, coma, adicionalmente se usaron los filtros 5 years, free full text. No uses este filtro, Diego, porque entonces te limitas en la búsqueda. ¿Ah? Usa más bien abstract, humans and guideline. Muy bien. 3 referencias. Uy, ¿cuántas eran? Pregunta. ¿Ah? ¿Cuántas referencias eran? Creo que eran mínimo 10, máximo 20. Correcto, correcto. Entonces aquí faltan referencias, les falta búsqueda, Diego. Entonces ahí hay que complementar más. Entonces veo que aquí colocaste una guía de práctica clínica.
Que Dime. el doctor que hizo la referencia es que se escucha entrecortado. Es que mi internet es malísimo. Ok. ¿Cuántas referencias había que ¿Que colocar? faltan más? Claro, ¿cuántas eran? No recuerdo. 10, mínimo, máximo 20. Es que creo que usted no había dicho un número exacto. Sí, vamos a buscar. ¿Quieres que busquemos? Es que usted no había dicho. Dentro de las asignaciones del trabajo está, y está en la guía de curso. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a buscar acá la guía de curso. Porque es que yo creo que entonces a ellos, a todos, nos va a quedar mal esa parte porque actualmente, como usted me dijo cuando hablamos por ejemplo, escogimos 5 artículos, entonces empezamos a decir, este hablaba de tal cosa, este hablaba de así. Entonces yo por eso también les dije a ellos en una nota de voz lo mismo. Si escogieron 5 artículos, entonces empezar a escribir cada uno. Bueno, esto puede ser válido para esta parte inicial donde estamos haciendo, digamos, el aprendizaje de cómo se hace la referenciación, que ya pasamos a esa parte, donde estamos ahorita empezando a aprender cómo se hace la clasificación de la evidencia. Pero ya para la parte final, ya el artículo, por supuesto, no tiene suficiente validez un artículo o una guía que no tenga mínimo 10 referencias. ¿Vale? Yo miro algo acá. Sí, porque con solo esos no poder, no vamos a poder soportar, ¿vale? El tema. Pero es que creo que en clase habíamos hablado de las 20 referencias, pero era para toda la guía, ¿no? No solo para el problema. Sí. ¿O es que...? Sí, listo, vale. Así es, ¿vale? Listo. Esto es para hacer el ejercicio de aprender a usar la clasificación de la evidencia. ¿Listo? Pero entonces queda claro para todos que el producto final debe tener mínimo 10, máximo 20 referencias. ¿Ok? Listo. Entonces. Listo. Doctor, máximo 20, porque pues es que nosotros lo que llevamos con mi compañera ya llevamos 19 referencias. Uy, súper. Entonces, ¿quién habla? Alejandra. Alejandra, vale, muy bien. Eso está muy bien, no importa. Entonces, lo que hay que hacer es cuando tienes digamos, un tema que es muy abundante en literatura, lo que puedes hacer es preseleccionar, mirar cuál de todas ellas tienen la mayor fortaleza, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a usar este ejemplo. Supongamos que el número de referencias máximo fuera 3, fuera 3 y tengo 5 referencias. Entonces, por ejemplo, la 2, yo la cambiaría por otra. ¿Por qué? Esta referencia que tiene aquí es una guía de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Y esta es un reporte de caso, ¿vale? Vamos a empezar ahí. ¿Qué tipo de evidencia para tomar una decisión es un reporte de caso? ¿Se acuerdan cómo se clasifica la evidencia? ¿Cómo vos ves? Ok, vamos a buscar aquí la presentación. Como en estadios 1, 2 y 3, algo así que... Correcto, sí, señor.
Pero un Yo reporte de creo que casos otros nombres, pero no me acuerdo. es de lo último porque como tal no es un metaanálisis o algo así. ¿Se acuerdan la pirámide que yo les expliqué? Déjenme aprovechar aquí algo. Voy a usar aquí. Que yo vi por aquí que me deja. Ok, bueno. ¿Se acuerdan que yo les dibujé una pirámide con la calidad de la evidencia? Y en la base de la pirámide están los estudios de tipo descriptivo. Luego en la mitad están los estudios analíticos y en el pico de la pirámide están los estudios experimentales. ¿Recuerdan? Sí, señor. ¿Qué tipos de estudios son? Ya, los estudios descriptivos. Mírenlos ahí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Muy bien. Bien. Aquí está la clasificación de la evidencia, ¿cierto? Hagan de cuenta que esto es una pirámide. Mírenlo aquí, ¿cierto? Los de la base son los tipo 3, que son opiniones de un experto basado en la experiencia, estudios descriptivos, reportes de comités de expertos. Y en estas también, ya no la veo aquí que esté colocada, pero están los reportes de caso. ¿Sí? Los reportes de caso es un caso que con base en un caso no se puede tomar decisiones. Es decir, yo manejé un caso de COVID con cloroquina, ¿eso significa que la cloroquina es efectiva para todos los pacientes? No. Pero al paciente le fue muy bien. Pero igual tiene que usarse en varias personas para Oh, poder decir eso. Muy poca muestra. exacto. Es algo anecdótico. Es algo anecdótico. Se debe repetir el experimento e idealmente ya comprobar con un grupo de control al que no le doy cloroquina, le doy un placebo. A ver si de pronto fue que el paciente se mejoró por casualidad o porque ese es el comportamiento de la enfermedad o si fue por el efecto de la cloroquina, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia, fíjese, entre un experimento, evidencia tipo 1, que está acá arriba, ¿ya? En donde obtengo evidencia de un estudio controlado, que es controlado, yo controlo las variables y yo hago la intervención, ¿ya? Los pacientes, supongamos, ya evalúo el experimento con 100 pacientes, 50 en un grupo y 50 en el otro. A 50 le doy el tratamiento, a 50 le doy el placebo. Los aleatorizo, es decir, no llego y cojo, voy a poner los más jóvenes en el grupo de tratamiento para que me vaya bien, ya en el estudio que quiero publicar, no, al azar, los que termine la cédula en número par a la derecha y los otros a la izquierda, como cayeron, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en los estudios de tipo descriptivo, entre esos entran los reportes de caso. Reporte de caso puede ser 1 o 1000 casos. Les estoy diciendo este ejemplo porque ayer salió publicado un nuevo estudio sobre la cloroquina en COVID, ¿ya? Mil y pico de pacientes sin ningún grupo de control. Ya a todos les dieron la cloroquina.
pero no sirve de nada, o sea, me deja en la misma pregunta. ¿Se mejoraron por la cloroquina o se mejoraron porque así es la enfermedad? A los 5 o 7 días se desaparece el virus y se mejoran o se empeora el que se va a empeorar, ¿sí? Entonces no me responde a la pregunta de investigación. ¿Ya? ¿Se acuerdan el video que les mostré de VIP? ¿Ya? Que él utilizó para las plantas aquellas, ¿ya? Que les echaba agua, un grupo de control, un grupo al que no le echaba agua, al otro le echaba agua diaria, al otro le echaba agua varias veces al día y al otro más veces al día. Entonces está estableciendo varias estrategias terapéuticas, pero tiene un grupo de control. Los otros, que son los estudios analíticos, ya ahí sí hay varias opciones, ¿cierto? Ya de tipo 1, 2 o 3, hay diferentes clasificaciones. ¿Pero en qué van estos? Estos son los estudios observacionales. Por ejemplo, miren, la 2.2 o también otros llaman 2B, ¿ya? Estudios de casos y controles o estudios de cohortes, ¿cierto? Etcétera. ¿Qué es importante de esto? ¿Y qué vamos a sacar de esto? Entonces, si yo voy a usar dentro de mis referencias bibliográficas un estudio ya de caso, la evidencia que me aporta ya es de tipo 3, la recomendación para eso sería de qué tipo. Él me dice. ¿Puede repetir la pregunta, doctor? Qué pena. Sí, yo voy a hacer una recomendación de manejo basado en una referencia que es un reporte de caso, que es evidencia 3, la recomendación sería de qué tipo. ¿C? Muy bien, mírela ahí, ¿cierto? La recomendación es C. Hay pobre evidencia que soporte el procedimiento o tratamiento, pero puede ser recomendado dependiendo del contexto. ¿Sí? ¿No les suena eso conocido? Eso fue lo que hizo el Ministerio de Salud cuando ante la tanta insistencia de todo el mundo diciéndole, oiga, ¿por qué no le da cloroquina a los pacientes? Pero la evidencia es muy pobre. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, dependiendo de lo que digan los médicos, ellos verán a ver si se lo ponen o no lo ponen. Pero si el estudio que lo soporta no fuera tan pobre, seguramente el Ministerio de Salud va a decir, todo paciente con COVID debe recibir cloroquina. ¿Por qué? Porque hay buena evidencia para recomendar el procedimiento de tratamiento. ¿Se ve? Ahora, si definitivamente el estudio llegara a demostrar que a pesar de lo que se creía inicialmente en la hipótesis, los pacientes con cloroquina fallecen más, ¿cuál debe ser la recomendación? Sí, señor. ¿Ya? Porque hay buena evidencia para recomendar que el procedimiento o tratamiento no deba ser usado, porque no se comporta ni siquiera como el placebo. No es que de pronto va y funciona. No, señor. Tiene mayor mortalidad. Está proscrito utilizarlo. ¿Sí? Entonces, por eso me gusta esta clasificación de los ingleses, ya que ahí ven abajo las guías escocesas, por eso se llama la SIGN, ¿ya? Que utiliza esta clasificación, ¿ya? Y es con base en estos resultados de la vida. Entonces, volvamos a mirar acá. Sí, entonces, la primera es una guía. La segunda es un reporte de caso, ¿ya? Entonces, alguien manejó una diarrea y entonces le fue muy bien, entonces me está recomendando que las diarreas las maneje así, ¿sí? Basado en un reporte de caso. Miremos la 3, a ver.
Infectious disease and clinical for the of infectious diarrhea. Ok, esta es del 2017, esta es del 2018. Estas son las diarreas en generales, estas son las diarreas por Clostridium difficile. Son de la misma sociedad. De pronto hay que variar un poquitico más. Que una guía como esta, ¿qué tipo de fuente sería? ¿Primaria o secundaria? Diego. ¿Qué se hizo, Diego? Acá estoy, Doc. Entonces, ¿qué tipo de fuente? ¿Se acuerdan lo que hablamos ayer? ¿Qué tipo de fuente? Pues o sea, si es de lo que hablamos ayer, usted dijo que las guías pues eran secundarias, sí, pero Correcto. pues es que él está hablando de como de un estudio de caso que hizo, ¿cierto? Sí. Ok. Pero Ojo, entonces no, estamos hablando de la 1, sí, ¿cierto? La 1 es la guía de la Sociedad Americana y la 3 también. Entonces, esta es una fuente secundaria, es decir, unos expertos se reunieron, ellos sí miraron la evidencia y sacaron unas recomendaciones. Vale, eso tiene un peso grande, un peso fuerte, ¿cierto? Pero son una fuente secundaria. ¿Qué haría yo? Voy y miro la bibliografía que ellos usaron, ¿ya?, para basarse en la guía. Les voy a mostrar un ejemplo. Déjenme ver por acá. ¿Han oído hablar de la guía que sacó la Sociedad Colombiana de Infectología? Para el esa manejo no, de COVID. ¿Ah? pero que ha hablado de los COVID. Sí, correcto. Entonces, ellos se reunieron, un grupo de expertos, ¿sí?, y sacaron una guía. Y la guía de ellos dice y recomienda el manejo con cloroquina. Entonces, todo el mundo dice, no, cloroquina. ¿Por qué? Porque lo dice la guía colombiana de infectología. Yo, como sí sé leer, yo cojo esa guía, mírale aquí, consenso. Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS, ¿ya?, en establecimientos de salud. Mire, Asociación Colombiana de Infectología, la revista Infectio, que es la revista de ellos, y el Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud. Este es un instituto ya pagado por el gobierno para evaluar las tecnologías en salud. Entonces vamos a ver qué dice cloroquina. Dice, ¿cuáles son los medicamentos utilizados para infección por COVID? La cloroquina son fármacos antimaláricos. Ya, bueno, explica sobre la cloroquina. Dice, en la actualidad se tienen varios estudios clínicos en hospitales de China y resultados preliminares con más de 100 pacientes, para más de 100 pacientes, y muestran la superioridad de cloroquina comparado con el manejo estándar en disminución de la duración de síntomas y aclaramiento viral. 5. ¿Yo qué hago con esto? Cojo ese 5 y voy a mirarlo. ¿Dónde está 5? ¿Dónde está 5? Vamos a mirar 5. 5, GAO. Ya, breakthrough. Chloroquine phosphate has shown apparent efficacy in treatment of COVID-19 associated pneumonia in clinical studies. Bioscience, ya, Trend Internet 2020. Entonces, me voy al artículo original a ver qué dice. ¿Sí? Entonces, voy y miro el artículo a ver qué es lo que dice. En principio, fíjese que el abstract, ya, ¿qué tipo de estudio clínico es? ¿Quién me dice? Solo mirando el abstract.
Es muy fácil, muchachos. Fíjense que cuando se trata de una publicación de un estudio clínico, ya los estudios clínicos tienen una forma de presentarlo porque lo piden todas las revistas, y es la introducción, la metodología, los resultados y las conclusiones. Aquí no hay ninguna metodología, ¿ya? No hay ningunos resultados, ¿ya? Lo cual me da un indicio de que esto no es un estudio clínico, ¿ya? Es un estudio de una revisión, ¿ya? Por un experto, pero no es un estudio clínico, ¿sí? Es una revisión narrativa. Mírelo. Ay, odio tener la razón. ¿Qué tipo de publicación es esta? ¿Qué me dice? ¿Quién me dice, muchachos? ¿Están ahí todavía o no? Señora, aquí estamos. Mírelo, ahí dice, letter. Es una carta. Es una carta. Alguien escribió una carta, se la mandó al editor, ¿cierto? Y dice que él, en su opinión, mire, ya, es una carta que tiene una página. Una página. ¿Cierto? O sea, es la opinión de un experto, que al igual que mi mamá, dice que esa vaina es muy buena. Ese fue uno de los primeros que salió, doctor. Eso salió recién que inició en China. Perfecto. Sí, y puede ser válido. Ojo, no estoy diciendo que no sea válida la experiencia de alguien, sí señor, puede ser, porque como lo acabas de anotar, ¿quién habló? Dubán. Dubán, como lo acaba de decir Dubán, hombre, si es una de las primeras experiencias chinas y no nadie sabe esa vaina, qué es, cómo es, con qué se trata, pues eso puede ser válido, ¿sí? E importante publicarlo, así sea por una carta. Sí, señor, tiene toda la razón. Para él, publicarlo es válido. Lo que me parece difícil ahora es aceptarlo como absoluto para un consenso. Entonces, sigamos buscando más evidencia. Ellos dicen, además de ese, Raúl, ya, describe, y colaboradores describen resultados de un estudio abierto, aleatorizado en pacientes adultos y diversos grados de severidad de la enfermedad. Ya se mide como desenlace primario la eliminación a los 6 días. Vea, aquí hay un error, porque no fue Raúl, sino Gaúl. Las 6. Y entonces, fíjense, que y como secundario, recuperación clínica y efectos adversos. 26 pacientes recibieron hidroxicloroquina y 16 manejo estándar. Al día 6, el 70% de los pacientes que recibieron hidroxicloroquina tenían supresión viral versus 12% del grupo de control, con una P significativa. Ya 6, entonces vamos a las 6. Entonces, ¿sí ve por qué es bueno ir a la fuente primaria? Porque es que si yo me baso, supongamos que fuera solamente el artículo 5, con el artículo 5 yo no puedo concluir que eso es una verdad científica, es la opinión de un experto. Mírelo ahí, si ve que no es Raúl, es Gautré. Las 6, ya, el autor no es Raúl, no hay ningún Raúl por ningún lado, es Gautré. Ya, y este es el artículo en el cual se han fundamentado la mayor parte de las personas para decir que este ya es efectivo el tratamiento. Este yo ya se los mostré, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Sí? Donde muestra es este, mírelo aquí. Sí, no, este no es otro. Ajá, vea, yo ya lo tenía aquí. Ajá, el otro es el de Gautré. Bueno, ya por aquí lo tenía precisamente, pero para no ponernos a buscar ese donde muestra
que sí, efectivamente, como lo describen ahí, 26 pacientes contra 16, ya, y tuvieron un efecto, pero también ese estudio ya fue un estudio observacional, no fue experimental, no fue aleatorizado, no fue ciego, ya, no se hizo placebo, sino que se tomaron un grupo de control a los que no le dieron, ya, y si bien los resultados fueron llamativos, ¿cierto? Este es el que se cuestiona en los siguientes resultados. ¿Vale? Vale, pero entonces, lo mismo, esta guía fue sacada al inicio de la pandemia llegando aquí a Colombia. Vale, una primera opción. ¿Ya? Entonces, por eso, a lo que yo le llamo la atención, bueno, estas son situaciones de emergencia ahorita, ¿cierto? Estamos en una epidemia, no sabemos qué hacer. Algunos dicen pongámosle porque es que no hay nada más. Ese argumento puede ser válido, pero desde el punto de vista de la medicina basada en la evidencia, que es lo que yo quiero enseñarles a ustedes, el argumento no es válido, ¿sí? Si tuviéramos más tiempo para tomar decisiones con más calma, deberíamos decir, ya, la evidencia para el uso de la cloroquina, mírelo, no más artículos que me soporten, ya, esa evidencia. Entonces, a la luz de la evidencia actual, yo debería concluir, no existen ya estudios suficientes para hacer una recomendación. Eso es lo que hizo Cochrane con ese mismo tema de cloroquina, ¿vale? Entonces, por eso, tengan mucho cuidado en usar las guías como única fuente para hacer una recomendación. Puede que las guías estén bien fundamentadas, pero entonces busquen la guía de dónde sacó esa recomendación, esa evidencia. Busquen la fuente primaria, ¿cierto? Para poder soportar la guía o inclusive recomendar que la guía debe ser revisada también, ¿cierto? Cuando uno es experto en un tema, pues eso es lo que hace. Decir, mire, esta guía no está bien redactada o está obsoleta ya, hay que revisarla con base en estos datos o estos datos nuevos. ¿Sí? Entonces, lo importante aquí que quiero también que ustedes entonces aprendan es a clasificar la evidencia, entender qué tipo de artículos están buscando, qué tipo de artículos están encontrando, ¿cierto? En qué están fundamentando su recomendación. Si bien es cierto, Diego, que por ejemplo una guía puede ser una buena bibliografía como para el marco teórico, sí, pero más adelante en las recomendaciones ya debes buscar mejor evidencia, ¿sí? Tratar de que la evidencia sea en lo mayor posible acá, ya, o máximo en estas zonas, ¿vale? Si tú vas a recomendar, por ejemplo, el manejo de la vancomicina en todas las diarreas por Clostridium difficile, pues no creo que presentar una evidencia tipo 3 sea un soporte adecuado, ¿vale? ¿Qué quiero? Que no cometan ustedes el error que comete mucha gente de creer ciegamente en la guía. Las guías hay que hacerles una revisión crítica, Entonces, nuevamente, no es criticar la guía por criticarla, no estoy criticando la guía, me excuso. La guía colombiana de infectología, no la estoy criticando, estoy siendo crítico con la guía. ¿Perciben la diferencia? ¿Vale? Porque es que a veces también en otros lados la gente agarra los artículos a criticarlos por criticarlos, pero sin saber qué está criticando, ¿cierto? Yo estoy siendo crítico con la guía, ¿vale? Para poderme apartar de ella porque no comparto la recomendación. Y con base en eso, entonces consideraría que si esa fuera la evidencia, hablando del tema de la cloroquina, mi recomendación para el uso de la cloroquina sería C. ¿Ya? Hay pobre evidencia que soporte el procedimiento del tratamiento con cloroquina, pero puede ser recomendado dependiendo del contexto. Entonces ahí le dejo una vía libre a mi compañero. A él sí le parece que de pronto sí, y cualquiera de los dos puede tener la razón. ¿Sí me hago entender? Entonces yo no le estoy cerrando la puerta a él a decirle, no señor,
es que a mí me parece que no, pero a él le parece que sí, ¿sí? Entonces, si yo soy el desarrollador de la guía, porque puede ser peligroso yo desarrollar la guía institucional, cerrar la puerta y después cuando él tenga que defender un caso a un auditor o a un juez o a un tribunal, aparece, doctor, pero es que aquí dice la guía que usted no le debe haber dado cloroquina, cuando la evidencia dice que es una opción, que no hay suficiente evidencia, es otra cosa, pero es una opción de tratamiento. Pregunta, ¿alguno? ¿Les parece mi explicación satisfactoria? Sí, doctor. Ok. Entonces, mire, aquí coge Diego y entonces hace un comentario sobre el artículo 2. ¿Sí? Es un artículo de revisión con enfoque en casos clínicos, entonces ahí eso te da la pista, Diego, casos clínicos, ¿cierto? Que de pronto para una revisión narrativa puede ser buena, o también, debo dejar claro, Diego, cuando no hay más, ¿ya? No, es que no hay ningún otro estudio, no hay ningún otro artículo publicado. A nosotros nos pasó, no sé si les he contado, en el año 2004 se inauguró la UCI del hospital y nos empezaron a llegar muchos pacientes con intoxicación por órgano fosforado. Resulta que ese año se agotó el antídoto de los órganos fosforados en Colombia. ¿Alguien recuerda qué pasó en el 2004 a nivel mundial? Se inició la guerra de Irak. Entonces, todas las compañías farmacéuticas norteamericanas se llevaron toda la pralidoxima, que es el antídoto para los órganos fosforados, para las tropas norteamericanas, porque esas son las usadas en las guerras biológicas. Esa es una de las armas biológicas que tenían allá en Irak. Es por eso los soldados tenían que andar con un antídoto, ¿ya? En caso de que les lanzaran unas de esas bombas de gas. Pues resulta que ya nosotros no teníamos en Colombia cómo manejar los pacientes con intoxicación por órgano fosforado. Que los pacientes estaban mucho tiempo ventilados, 45 días, 3 extubaciones fallidas, 4, 5. Estamos desesperados, no sabemos qué hacer con esos pacientes, con un pulmón bueno, pero el paciente sin fuerza muscular. Entonces buscamos solución y encontramos una publicación china que hablaba del manejo de intoxicación por órganos fosforados con hemoperfusión. ¿Ya? La hemoperfusión es el uso de circulación extracorpórea para la extracción de tóxicos que tienen un amplio volumen de distribución. Mire, esta es la hemoperfusión, ¿sí? Se usan bombas de circulación extracorpórea que está conectado al paciente, se le saca la sangre, se hace pasar la sangre por este filtro semipermeable y se devuelve la sangre ya sin el tóxico, ya purificada, se devuelve al paciente, ¿sí? Entonces, eso es la hemoperfusión, eso lo hacemos nosotros todavía en el hospital. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esa era la única solución que encontramos en una publicación china basada en un reporte de 23 casos. Pues, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, esta es la única opción que tenemos, probémosla. Lo probamos en el primer paciente, y observamos que 45 días, el paciente lo pudimos curar al 5º día. Pero incrédulos como somos, ya, porque no había suficiente evidencia, dijimos, no, ya miremos a ver qué pasa con el siguiente paciente. Llegó el siguiente y le hicimos lo mismo. Y otra vez, 5 días extubado. Y nos fuimos entusiasmando. Cuando ya íbamos como en el 5º paciente, ya empezamos a creer. Y cuando llegamos al paciente 23, entonces hicimos una publicación al respecto. Ahí encontramos otra publicación turca
que volvía y ratificaba ya la hemoperfusión. También un reporte de casos, eran ya 2 reportes de casos. Claro, usted no encuentra mucha literatura de eso. ¿Por qué? Porque eso no es un problema del primer mundo. Usted no encuentra esas intoxicaciones en países europeos, en Estados Unidos, en Canadá, no. Ya eran en Asia, y por supuesto en Latinoamérica. Entonces lo introdujimos en nuestro protocolo de manejo, y como a los 2 años salió el primer estudio clínico aleatorizado que demuestra la eficiencia de la efectividad, perdón, no la eficiencia, la efectividad de la hemoperfusión de la hemoperfusión en intoxicación. Vamos a ver si encuentro el artículo. Si bien estoy buscando en Medline, no me sale. Vamos a ver, creo que es Alkintop. Alkintop, la hemoperfusion organofosfate. Véalo aquí. Alkintop. ¿Sí lo ve? 2005. Sí. Mírelo acá. Sí, ve cómo voy encontrando de que esto sí es un estudio clínico. Dice, el objetivo de este estudio fue reportar la experiencia en pacientes con órgano fosforado y discutir el papel potencial para la hemoperfusión en el manejo de las intoxicaciones agudas. Ya cuenta, 52 pacientes fueron incluidos en este estudio retrospectivo. Ya entran, entonces aquí empieza a mostrar los datos. Fíjense que fue un estudio observacional inicialmente, ¿cierto? Después es que hay otro chino donde ya es, mire, sale otro chino con 10 años de experiencia en Taiwán, ¿ya? Y luego salen otros autores ya con el estudio ya de mayor calidad. Entonces, ya nos quedó libre de duda la importancia o la efectividad más bien de la terapéutica en esos pacientes. Ese es un ejemplo. Entonces, Diego, mejorar la calidad del fundamento científico con el que vas a hacer la guía, para que sea no un reporte de caso que es evidencia 3, no solamente una guía, que la guía sí puede ser, ¿cierto? Un poco ya de mayor fortaleza, porque existe un análisis, pero sigue siendo un comité de expertos. Tratar de subir eso, ojalá, de evidencia C a B, idealmente a evidencia A. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí hace un análisis de los artículos, hace un análisis de la guía del 2017. Andy Shane. Ok. Muy bien. Ok. Entonces, esa es la manera como uno ya toma un fundamento teórico, ya, en una descripción narrativa, como es el marco teórico, para luego en la siguiente fase venir a convertirlo en una recomendación. Diego, aquí lo que usted va a hacer posteriormente es a decirme, mire, con base en esta bibliografía, ya, los 10, 20 artículos que usted vaya a colocar, usted va a hacer una recomendación. Entonces usted va a decir, se recomienda en los pacientes adultos con diarreas de tipo secretor
Ya, el manejo es tal y tal y tal y tal cosa. Entonces coloca entre paréntesis, evidencia tal, recomendación tal. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, Diego o Tatiana? Doc, pero borro entonces esos comentarios No, no, o no, no. eso es aparte. No, este es el ejercicio inicial, claro, sí, señor. Este lo dejas. ¿Ah? Aquí vamos es construyendo. Estos son las bases, los fundamentos sobre los cuales tú estás haciendo tu guía. ¿Vale? Bueno, ¿algún otro voluntario que quiera que revisemos su... Yo, Bien, Diego Chinchilla. listo, Diego. Vamos a buscar tu trabajo. Listo, Diego. Aquí está. Listo, muy bien. Universidad Cooperativa, guía de práctica clínica de fiebre en pacientes pediátricos. Ojo con las tildes. Pediátrico tiene tilde, Ok, Doc. práctica tiene tilde, clínica tiene tilde. Y fiebre no es mayúscula, paciente no es mayúscula, ni pediátrico es mayúscula. Recuerden las reglas de las mayúsculas, ¿vale? En castellano. Ok, muy bien. El logo. Ok, entonces delimitas el tema, fiebre en menor de 5 años. Sí, señor. Proponer una guía adecuada de ojo. Adecuada guía. Recuerden las reglas en castellano. Los adjetivos no van antes, Doc, sí. ¿vale? This is English. Adequate guideline. Ya, pero como estamos escribiendo en español, una guía de manejo adecuada para los pacientes pediátricos que ingresen al servicio por un cuadro de fiebre. Muy bien. El problema, perfecto. En el problema haces unas definiciones. Ojo. Sí, muy bien. Ok, ojo aquí con la separación de los párrafos, porque yo veo aquí que dejas un espacio, pero aquí no. Si los vas a dejar en uno, lo dejas en el otro también lo mismo. ¿Vale? Ok, sí, no sé por qué parece eso. Sí. Bueno, pregunta, ¿por qué aquí dice biogenética? No sé, de pronto el trabajo lo hice en una plantilla que tenía eso y no me fijé al momento de subirlo. Error mío, muy grande. Ok. Sí, sí me pasó. De hecho, hasta ahorita que lo abres tú, miro que hice eso, no sé. Ok. Muy bien. Entonces, ojo aquí, causas de la fiebre. Tú empiezas a escribir. Esto, ahí está el problema. The American College of Critical Care define la fiebre como una temperatura de 38 o más independiente del agente causal. ¿Qué te fue aquí, Diego? ¿Una referencia? Exactamente. Ding, 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 ding. Muy bien. Porque tú, si bien estás diciendo quién lo dijo, pero no pones dónde dices que lo dijo. Ok. Es todo lo que uno afirma ya debe llevar un soporte bibliográfico de dónde salió esta idea, ¿cierto? Es original tuya, es que yo propongo que la fiebre es un mecanismo de respuesta y nadie más ha escrito eso, ¿cierto? No, ya está escrito, ¿sí? Buscar, aquí vienes y colocas la primera referencia, ¿vale? Pero se puede colocar desde más arriba. Muy bien. Aquí estás en esta 1 como referencia. Listo. Fíjate que tienes muchos párrafos sin referencias. ¿Eso cómo se llama? Ok, Doc. ¿Cómo se llama eso? Plagio. Plagio. Muy bien. Ya veo que están aprendiendo. Los muchachos no van a ser plagiadores. Muy bien. La segunda referencia. Sí. Muy bien. La búsqueda bibliográfica es Mesh. Ojo, PubMed no es PubMed, sino PubMed. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Y recuerden, miren cómo se escribe. Sí. Sí. Pub con mayúscula y la M con mayúscula.
Ese es el nombre de la base de datos, ¿vale? Muy bien. 5 years y guideline. Muy bien. Ajá. Preguntas para responder. ¿Cuál es la pregunta aquí? Pues ahí sería cuál es el manejo, cómo se vería el manejo integral de la fibra. Exacto. Entonces, fíjate que la pregunta empieza con signo de interrogación y termina con signo de interrogación. Y es una frase en pregunta, ¿vale? Bien. Artículos de búsqueda. ¿Están escribiendo? No. Ok. Si debo leer algo, me avisan. Artículos de búsqueda. Ok. Perfecto. Entonces, haces aquí una relación de los artículos que te llamaron la atención. Vamos a verlo. NICE Guideline Updates Team. Fever in Under 5s. Assessment and Initial Management. London National Institute for Health and Care Excellence. United Kingdom. Guidance. ISBN. Ok. ¿Qué tipo de literatura es este, Diego? Es una guía. Es una guía de NICE que es otra que creo que es europea. No, Reino Unido, mire la Reino Unido, ¿ya? La guía NICE, la metodología NICE. Muy bien. ¿Qué tipo de fuente es esta? Sería también interés por ser guía. Es secundaria, ¿cierto? Esta es una guía que es muy importante tenerla en cuenta, pero es una guía, es una fuente secundaria. Es una guía de otro país que tomaron los datos, que es muy buena, ya no la estoy demeritando, te sirve para aproximarte al tema, para generar tu marco teórico, ya, pero en el momento en que vas a construir las recomendaciones, entonces ya debes ir a mirar la fuente primaria, de dónde sacaron ellos estas recomendaciones, de dónde sacaron ellos esta guía. Y en ese sentido, yo te recomendaría, Diego, que también consultaras, incluyeras, ahí sí, trabajos colombianos, ¿cierto? Porque no es lo mismo la fiebre en Gran Bretaña que la fiebre en Colombia. Claro, ¿cierto? porque aquí puede ser por dengue, chikungunya. Exactamente. Sí. En este tema específico, ya aquí debe haber un contexto. Sí. ¿Vale? Okay, creo que ahí también hay artículos que hablan sobre eso. Listo, vamos a seguir mirando para abajo. Entonces, esta, muy bien, desde el punto de vista de la consulta, te sirve para la construcción del marco teórico. Venturini, Esposito, update of the Italian Pediatric Society Guidelines for Management of Fever in Children. Muy bien. Journal of Pediatrics. Entonces, fíjate que ya aquí tengo la clave, que es una revista del 2017 en estas páginas. Ya es una actualización de la guía italiana. Perfecto, te sirve para la construcción ya de del marco teórico, ¿cierto? Pero de pronto no te sirve para la construcción de las recomendaciones por el contexto, ¿cierto? Batra, an evidence-based approach to evaluation and management of the febrile child in Indian Emergency Department. Muy bien. Journal, International Journal of Critical Illness Injury Science, 2018, perfecto. De pronto, estos tengan más una fiebre de tipo tropical, ¿cierto? Pero habría que mirar y evaluar las posibles similitudes que tengan en sus fiebres con sus niños a las nuestras. Perfecto. Okay. Diagnosis and management of undifferentiated fever in children. Muy bien. Mahajan, Consensus Guideline on Evaluation and Management of the Febrile Child Presenting to the Emergency Department in India. Ajá. Los que están en India, pues están en inglés, no están así en idioma raro. Sí, no, vale, perfecto.
pronto el contexto se parece un poquitico más porque ellos también están en clima tropical, ¿cierto? Fever in Australia, donde leí occurrence and outcome of fever in critical ill in Australian critical care. Ok, mira una cosa. ¿Qué tipo de pacientes vas a dirigir? ¿A qué tipo de pacientes vas a dirigir tu guía? ¿Cómo así? ¿Qué tipo de paciente? Pues a niños que Niños, en el servicio. ¿qué escenario? Señor. ¿Cuál es el alcance? ¿En qué escenario? Pues ahí puse como tal desde médicos generales a especialistas que traen servicio de urgencias y consulta externa. Urgencias y consulta externa. Sí. Ojo, porque aquí, de acuerdo a lo que leo, Mucho cuidado crítico ahí. exactamente. Sí. Este artículo va dirigido más es a la fiebre en el paciente crítico. Y ahí el contexto es diferente y el manejo puede ser diferente, ¿vale? Sí, claro. Entonces, de pronto, ese artículo no te sea tan útil, ¿vale? Ciapini, guías del manejo sintomático de la fiebre en niños, revisión sistemática de la literatura y una apreciación de la calidad con las guías AGRI 2. ¿Sabes qué es AGRI 2? No, yo solamente miré el artículo de ellos y ya. Muy bien, British Medical Journal Open. La metodología AGRI 2 es una metodología para la valoración de la calidad de la evidencia científica, ¿ya? También es europea. Y es la metodología que el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia adoptó para el desarrollo de sus guías. De modo que esta ya te va a servir para entender cómo es que nosotros estamos desarrollando las guías en nuestro país por recomendación del Ministerio de utilizar esta metodología. ¿Vale? Dale. Muy bien. Fiebre de origen desconocido en niños. Ojo, esta es una revisión sistemática, ¿cierto? Muy bien. Estos dos tipos de artículos, fíjate que dicen revisión sistemática, ¿qué te aportan? Te aportan muchas referencias para ir a buscar, ¿ya? Más que simplemente venir y basarse en las recomendaciones de ellos, porque este puede ser más un contexto en otro país, míralo aquí, Martino, Cipriani, parecen italianos, Bortone. Sí, son los que más han escrito y hecho guías de fiebre en niños. Perfecto. Allá en Italia y todo eso. Entonces, de pronto, ese contexto, mirar a ver qué artículos utilizaron para mirar cuáles de esos artículos que ellos usaron te sirven a ti. ¿Vale? Okay. Expósito. Approaches of neonates and young infants with fever without source who are at risk of cerebral-thyroid infections. Muy bien. Esto es para neonatos y niños pequeños, el manejo de la fiebre. ¿Cuántos encontraste? Bastantes. Puse, sí, 15 que eran como los. Muy bien. Mira, Cochrane. ¿Encontraste una en Cochrane? En context. Bueno, entonces fíjate que ya aquí empiezan otras cosas que empiezo a ver. Mira. En cuanto al manejo. Para ibuprofeno. ¿Esa no es una pregunta frecuente? ¿En un niño con fiebre? Sí. Entonces este artículo probablemente te va a responder una de estas preguntas aquí. Bueno, diagnóstico y manejo, falta aquí el manejo, ¿cierto? Manejo, míralo aquí. Manejo de la fiebre. Entonces probablemente ahí sí te sirva muchísimo este artículo para poder definirle. Voy a recomendar paracetamol y a qué dosis, a qué frecuencia, sirve o no sirve. Ya, ¿cuál es la evidencia para hacer esa recomendación? Y Cochrane hace muy buenas revisiones, entonces eso te va a servir. Okay. Parental and medical knowledge and management of fever in Italian preschool. Ok, ajá, perfecto. También de manejo. Sí. Listo. Trata de buscar más artículos como este, que es lo que
a lo que debe apuntar tu guía, ¿no? ¿Cierto? Sobre el manejo. Ujú. La pregunta de tu guía al final es, bueno, tengo un paciente con fiebre en urgencias, ¿qué hago? ¿Cómo lo estudio y cómo lo voy a manejar? ¿Sí o no? Exacto, sí, señor. Son las dos preguntas fundamentales en tu guía. Todo lo demás te sirve pues para el desarrollo del tema, del problema, del marco teórico, pero finalmente la pregunta la debes responder con este tipo de artículos, ¿vale? Ok, entonces, referencias bibliográficas en la guía de práctica clínica. Este te sirve de contexto y este te sirve, este que es fiebre en niños, pros and pitfalls, también de contexto, ¿vale? Ok. ¿Alguna pregunta, Diego? Ya vas viendo cómo es que debemos todos ir enfocando cada uno su guía, Sí, ¿sí? Vamos desarrollando estas partes que son muy importantes, o sea, el planteamiento del problema es muy importante en la guía. La justificación, justificar el desarrollo es muy importante en la guía. El marco teórico es importante para ustedes, para que ustedes entiendan de qué están hablando. Por ejemplo, ¿qué es fiebre? ¿Cierto? ¿Cuál es el problema de la fiebre? Ya como quien dice, bueno, ¿qué es la pendeja con la fiebre? Ah, no, porque es que la fiebre ya es un marcador inflamatorio, marcador infeccioso, ¿cierto? Puedes llegar a ser deleterio, puede ser molesto, puede, ¿sí? Indicar un problema mayor, ya, pero en sí la fiebre no es el problema. Entonces ahí viene la respuesta, bueno, es ¿qué hago con la fiebre? Ah, las bueno, causas. estudiela, busque. Exacto, entonces, ¿qué estudios hay? ¿Qué de estos artículos hay sobre cómo estudiar una fiebre? Tome el hemocultivo, mire la garganta, mire a ver si ausculte los pulmones, a ver si es una neumonía, ¿cierto? Entonces buscar artículos relacionados con el estudio y el enfoque de estudio de la fiebre. Y al final tomar artículos como este donde dicen, bueno, listo, es una infección viral, listo, documentado ya que no hay una infección bacteriana, que no hay otra causa de fiebre tumoral, ya no infecciosa o de otro tipo, entonces ya hacer el manejo sintomático de la fiebre mientras de pronto desaparece la virosis, que es una de las causas más frecuentes de fiebre en los servicios de urgencia. Ah, bueno, entonces, ¿cómo manejarlo? Ahí está entonces la disyuntiva entre si usar o no usar paracetamol. O usar, perdón, o no usar ibuprofeno, sino preferiblemente paracetamol. Ah, bueno, pero si dentro de las virales estábamos hablando de que se trata de un dengue, porque ese es nuestro contexto, ¿cierto? Una de las principales causas de fiebre es dengue. Ah, entonces en eso hay la recomendación de limitar el uso del ibuprofeno. ¿Sí? Listo, claro. ¿Alguna? Una práctica. Dime. Entonces, digamos, ya cuando empiece a hacer, por decirlo así, la guía de que, digamos, los algoritmos que uno tiene que seguir y todo eso para el diagnóstico y el tratamiento y todo eso, yo no puedo tomar como referencia las guías que ya están hechas para eso. Sí las puedes usar, Diego, y en esas te puedes fundamentar y te pueden basar, porque en Pero principio no las esas puedo guías citar. están bien hechas, ¿sí? O sea, yo estoy siendo Sí, crítico, pero no significa que están mal hechas. Probablemente tú vas a llegar a la conclusión. Lo que quiero es que no te bases simplemente en lo que ellas dicen, sino vea la fuente primaria. Mañana vamos a hacer otro ejercicio, ya que me gustaría que fueran mirando en un tiempecito antes, y es coger, por ejemplo, en el caso tuyo, Diego, coge este artículo que digo acá, de tratamiento, ¿cierto? O tratar de coger este artículo donde diga, bueno, ¿por qué paracetamol? ¿Ya? Y, y empezar a hacer una, una reproducción de los resultados, ¿ya? Por ejemplo, les voy a mostrar aquí mi pantalla nuevamente. Sí, me voy para otro lado. Déjenme pensar dónde lo tengo. Ah, ya. Uy,
Ok. Ok. Entonces, mire, supongamos que yo estoy desarrollando una guía para el manejo del COVID, ¿sí? Entonces, de esos artículos que hablan, que son revisiones sistemáticas, que son reportes de caso, ¿ya? Yo hablo del problema y traigo estas tablas, ¿ya? Por ejemplo, esta tabla es una tabla que compara la letalidad de la experiencia italiana con la china y muestra el número de casos de pacientes por décadas, ¿cierto? Fíjense cómo la afectación de los menores de 19 años es baja, es menor del 2%, casi un poquitico más del 2%, de los afectados fueron menores de 20 años. ¿Ya? De los de 30 años, es decir, de ustedes, ¿cuál es la probabilidad de que uno de ustedes le dé COVID? La probabilidad es del 8%. ¿Sí ve? Entonces, fíjese que yo ya ahí le solté un dato, ya estoy empezando a hacer prospección. Si a mí me preguntara la universidad, oiga, ¿cuál es el riesgo de que los estudiantes, alguno de ellos, les dé COVID? Yo le puedo decir, con estos datos, el riesgo es del 8%. ¿Sí? ¿Y cuál es el riesgo de que uno de esos 3.619 que le dio COVID fallezca? El riesgo es del 0,19%, ¿sí? Con base en la experiencia previa. Y esta experiencia, mire, son 44.000 pacientes, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el riesgo de que un profesor que tiene 60 años ya le dé el COVID? No, el riesgo ya no es el 8%, se sube al 19%. ¿Sí? ¿Y cuál es el riesgo de que a uno de esos 8.583, se muera del COVID? No, el riesgo es del 3,6%. Es decir, con base en el riesgo de ustedes, que es menor ya al 0,2%, se sube más de 300 veces, ya el riesgo se sube. Entonces, si me preguntara, por ejemplo, una autoridad como la rectora, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Entramos a clases o no entramos a clases? Pero si fuera por los estudiantes, el riesgo es mínimo y habría que sopesar cuánto pesa ese riesgo mínimo. ¿Por qué? Porque que fallezcan 7 estudiantes en toda la universidad pareciera poco estadísticamente, pero genera un impacto muy grande, ¿vale? O sea, no solamente son los números. Pero la razón principal por la cual yo le diría a la rectora, no señora, no podemos abrir, no es por ustedes, es por los profesores mayores de 60 años, ¿vale? Lo mismo, son las mismas las consideraciones que se hace a nivel gubernamental, ¿cierto? Frente a la gobernación, que pregunta, oiga, pero ¿cuál es el riesgo de que una persona, a ver, pues de que una persona, no lo tengo por aquí, lo tengo más adelante. ¿Cuál es el riesgo de que alguien aquí se infecte? No, pues la probabilidad de que dentro de 1.000.000 de habitantes que hay en el Meta, alguno se contagie, la probabilidad es del 65%. La probabilidad de que de esos contagiados, ¿ya? Alguno de ellos sea asintomático es del 20%, 15 a 20%. Y climáticos, algunos necesite estar hospitalizado, es entre el 5 y el 10%, pero que de alguno de esos hospitalizados llegue a requerir unidad de cuidados intensivos es del 5%. Y de ese 5%, el 50% puede fallecer. Uno diría, pues entonces es como bajito, entonces ahí nos tenemos que ir a mirar, bueno, entonces ¿cuánto es la población del Meta desde el punto de vista de edades? ¿Cuál es la población a riesgo? ¿Quiénes están en estas edades de riesgo para saber cuántos pueden ser los individuos afectados y cuántos pueden ser los individuos fallecidos?
¿ya? Y ahí es donde se sacan los números, que este número que está aquí, ya, es importante y supera la capacidad instalada de las camas de UCI en el departamento. Entonces, esta población, si fíjense que no es más ya no es mucha la población, viene a ser alrededor del, el que viene a colapsar el sistema de salud. Entonces, fíjense que esto, si bien aquí son estudios observacionales, en este caso son evidencia de qué tipo. Mire, los estudios observacionales, ¿de qué tipo son? ¿Ya? 3, ¿cierto? Es un reporte de caso. Son estudios de prevalencia. Son evidencia 3. ¿Sí? ¿Sí ve qué paradoja? Pero con eso no significa que no sirven. Son muy útiles, ¿ya? Para hacer, por ejemplo, estos pronósticos. Ahí no hay estudios experimentales ni nada por el estilo. Pero en el momento ya de hacer recomendaciones desde el punto de vista de la terapéutica, entonces ahí sí tengo yo que es lo que quiero que ustedes hagan. Cojan esos artículos que tienen, tomen los números, construyan sus propias tablas, no las tablas que hizo el autor, porque a veces el autor le limitan el número de tablas para publicar y él puede tener más tablas, pero no se las dejan publicar porque usualmente dejan publicar máximo 2 tablas y dos figuras. ¿Ya? Uno quisiera muchas más. Y lo mismo si son recomendaciones desde el punto de vista de la terapéutica, que es coger los datos y hacer unas reconstrucciones. De pronto no como estas, porque estas son, pues se requiere más un análisis estadístico o un manejo estadístico, pero por ejemplo, así como estas. Mire, ¿ya? Yo cogí los datos de uno de los trabajos y hice una gráfica para entender, oiga, este es un estudio italiano, ya recientemente publicado, donde hace una advertencia de que no todo es COVID, que es lo que está pasando ahorita aquí en el hospital. Llega un paciente con un tiro en cuello, COVID, y lo suben a la UCI porque tiene COVID. Y yo, oiga, cállame, chico, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente que tiene, no, pero es que estamos en época de COVID, ¿y qué? Tiene un tiro en el cuello, el manejo es de un tiro en el cuello, no de un COVID. ¿Vale? Ustedes me dirán, no, el doctor Norton está exagerando. No, no estoy exagerando, me pasó, nos pasó en la UCI. Entonces, esto es el mundo, ya con el miedo, ahora todo paciente que llega es COVID. Ahí es donde les llamo yo la atención al muchacho a decir, oiga, actúen como médicos, no actúen como el público en general, ¿cierto? Que uno entiende la ignorancia del público del tema y entiende ese temor, pero ustedes como médicos lean lo que dice la literatura, lean las probabilidades, entiendan que van a seguir llegando pacientes que no son COVID, ya, muchas infecciones respiratorias, ya, que van a tener influenza, que van a tener otros coronavirus, que van a tener infecciones por rinovirus, metaneumovirus, infecciones por estreptococo neumonía, ¿ya? Y que algunos de ellos, mírenlo aquí, 3 de todo este mundo de pacientes, ¿cierto? De más de 100 pacientes, 3 eran COVID, ¿vale? Entonces, lo que yo les quiero animar es para que mañana, antes de la actividad, reconstruyan y lo coloquen, lo vayan colocando en su guía, ¿ya? De los trabajos, en el marco teórico, vayan construyendo estas tablas que les aportan a la información, o sea, les ayudan a ustedes a tomar decisiones. Entonces, ¿qué decisiones le ayudan a tomar a uno de estos gráficos? Entonces yo, por ejemplo, haría una recomendación, ¿cierto? Con base en este gráfico, con base en esta evidencia, que es un estudio descriptivo, ¿cierto? Evidencia 3, la recomendación es C, ¿ya? Yo recomendaría evaluar la probabilidad de que los pacientes que ingresan con síntomas respiratorios puedan tener otra patología adicionalmente a COVID. ¿No les parece como lógico?
¿Listo, Diego? Sí, señor, Listo. Bueno, ¿cómo les parece el ejercicio, muchachos, para ir armando la, la tarea paso por paso? ¿Les está aportando a ustedes este ejercicio? Sí, señor, porque pues vamos haciendo las correcciones de paso. Correcto, perfecto. La idea es que al final vamos construyendo un buen producto. ¿Qué decías, Diego? Que porque aquí también se corrige por partes y no se hace todo el trabajo y ya se envía. Correcto, correcto, señor. Esa es la idea. Y que les quede a ustedes ese aprendizaje, muchachos. Que les quede a ustedes el aprendizaje de cómo hacer un análisis crítico de la literatura, pero al mismo tiempo de cómo escribir correctamente, ¿cierto? Con todos los sentidos, ya desde el punto de vista de un escrito científico, pero también de un escrito ya normal en castellano, ¿vale? ¿Preguntas? ¿Alguien que tenga duda con respecto a su trabajo antes de que cerremos la sesión? ¿Alguien tiene alguna duda en torno a lo que presentó? No, señor. Ok. Ya, ok. Bueno, listo. Entonces, por favor, varias personas o todos que vayan haciendo los gráficos y tablas relacionados con su trabajo, vayan registrándolo. Algo que les colocaba aquí en el aula virtual. ¿Sí fue? Sí, allá. Ay, doctor, yo tenía una pregunta acerca de eso. Dime. Las diapositivas, es que no entiendo la parte de las diapositivas, pues, o sea, ¿son respecto a toda la guía o cómo va a ser o para qué eso? No sé, no entiendo. Ah, vale. Alejandro, Sí, señor. tú me hiciste otra pregunta, Alejandra. No, señor, solamente la de las... ¿Hoy? Solamente eso lo de la presentación de PowerPoint. Ah, bueno. Ok. Entonces, ¿cuál es la idea? Es una recomendación. Ustedes, para hacer la socialización, deberán hacer una presentación en PowerPoint, ¿cierto? Del tema. ¿Sí? O sea, cuando ustedes vayan a hacer la presentación del tema, pues no es solamente entregar el trabajo, sino que uno prepara unas diapositivas ya con un resumen de lo que es la guía. Entonces, mi recomendación desde ahora, en la medida en que van leyendo, sacando ideas, vayan construyendo la presentación en PowerPoint, ¿cierto? ¿Ya? Ah, ok, sí, señor. O sea, vayan matando los dos pájaros de un solo tiro. Desde Ah, ahora, bueno, doctor. ¿sí? Gracias. Vean, por ejemplo, les muestro un ejemplo aquí, creo que aquí tengo una. Si es aquí, no, aquí. Ah, no, es aquí. Espera un momentico. Oiga, ¿dónde está esto? Ah, sí. Aquí está. Exacto. Aquí está un ejemplo, ¿cierto? Esta es una experiencia reciente. Reciente es en febrero. Nos reunimos todas las UCIs de la ciudad para discutir un consenso de la ventilación mecánica.
Entonces aquí yo les estoy planteando el tema, ¿cierto? Yo les hablo sobre qué es el problema del destete, la ventilación mecánica, les planteé esta agenda, ¿cierto? La encuesta situacional, problema, metodología, preguntas y responsables de los subtemas. Aquí era cuando estaba asignando los temas para hacer la guía. Cuando yo coloco aquí encuesta situacional, ¿a qué me refiero? ¿Alguien sabe cuál es el estado actual? Aquí voy a presentar cuál es el estado actual del tema problema, o sea, del tema que es el destete de la ventilación mecánica. Cuando aquí yo hablo del problema del destete de la ventilación mecánica. ¿Por qué es un problema? La metodología, estoy explicando la metodología que vamos a seguir para hacer el consenso, para hacer la búsqueda bibliográfica, ¿ya? Y por eso planteo las preguntas. Y aquí estaba haciendo la asignación de los subtemas a diferentes personas. Ya en la parte final, de último, seguían las recomendaciones. O sea, lo único que le faltó aquí fue agregar las recomendaciones para la parte final y las conclusiones. Entonces uno al final simplemente presenta esto. Entonces aquí les presenté el problema, ya les mostré estadísticas reales nuestras de las unidades de cuidados intensivos para que viéramos cómo está el asunto de la ventilación mecánica, ya cómo es el tema del destete de la ventilación mecánica en otras partes del mundo y en Colombia, ya por qué se necesita tener una guía. Entonces, fíjense que aquí estoy planteando el problema y estoy justificando por qué se necesita una guía. ¿Ya? Entonces ahí estoy poniendo estadísticas que justifican la necesidad de tener una guía. Ya les estoy hablando acerca del tema del destete de la ventilación mecánica, qué se ha dicho en la historia reciente sobre el tema del destete de la ventilación mecánica, qué han hecho otras experiencias y otros autores, ¿cierto? Entonces, fíjense que ya estoy empezando también en parte a mostrarles respuestas a las preguntas, ¿cierto? Del tema de la ventilación mecánica. Les estoy mostrando, miren que estos gráficos, ¿sí? Son tomados de la bibliografía, miren de esa bibliografía. ¿Sí? Yo estoy reconstruyendo, y no son gráficos del autor, ¿cierto? Esto los hice yo, los reconstruí, qué es lo que ese autor encontró, ¿ya? Entonces, a partir de ahí, problematizo el tema, y entonces ahora sí lo contextualizo. Bueno, eso es en España, y en Villavicencio, ¿cómo estamos? Entonces, les muestro cómo está el asunto de el tipo de pacientes que manejamos de acuerdo a la gravedad, los días de ventilación mecánica que nosotros nos demoramos, el porcentaje de traqueostomía y reintubación, cuál es la incidencia de complicaciones desde el punto de vista infeccioso que tenemos en la neumonía, ya en las diferentes unidades. Por supuesto lo hago ya de forma anónima, pero dice que aquí se ve una unidad que tiene problemas importantes allí, y aquí planteo cómo la guía de práctica clínica nos va a ayudar a que, fíjense, que estos resultados sean más homogéneos, porque una está aquí tan bajita y otra está aquí tan alta, ¿ya? Si todos deberíamos estar lo mismo, porque hay diferencias aquí en los días de ventilación mecánica, ¿cierto? Entonces los llevo a decir, oiga, homogeneicemos el manejo, ya tratemos de hacer todos lo mismo, y eso lo logramos solamente a partir de una guía de práctica clínica. Y fíjese lo que le decía yo a Diego, ya la metodología AGRI 2 es la seleccionada por el Ministerio de Protección Social. Por eso es que, ¿qué dice AGRI? Oiga, AGRI dice, no lo haga usted solo, porque yo pudiera como coordinador decir, bueno, a partir de ahora todos los pacientes se destetan patas arriba. ¿Por qué? Porque yo soy el jefe y punto. Y eso se ha demostrado que no funciona. Entonces, por eso es que ellos proponen, no, mire, háganlo en consenso. Llame a la gente, siéntense, discutan, hagan acuerdos, revisen la evidencia científica y en torno a la evidencia ya tomen decisiones de los modelos de trabajo. Entonces, a partir de ahí, ya decidimos qué dice la metodología AGRI. Selecciona el tema. Nosotros ya seleccionamos
seleccionamos los temas. Cada uno de ustedes ya tiene el tema. Elabore las preguntas. Ustedes ya deben tener elaboradas las preguntas, ¿cierto? Esas fueron las que ya debieron haber ido presentando. Haga una búsqueda bibliográfica, busque la evidencia. Eso es lo que hicieron también en el pasado, y por eso es que me entregaron el informe haciendo un resumen de esa evidencia que han venido encontrando, ¿vale? ¿Y qué es el siguiente paso? El siguiente paso es haga las recomendaciones. Entonces ya van viendo qué es lo que vamos a preparar para la siguiente entrega, y es las conclusiones de esa evidencia. ¿Cuáles son sus recomendaciones, Diego? ¿Ya? Diego Luna, Diego Chinchilla, Alejandra, ¿cuáles son sus recomendaciones para responder a estas preguntas del tema relacionado? ¿Vale? ¿Y con base en qué evidencia? En evidencia 3, en evidencia 2, en evidencia 1, recomendación A, B o C. Ya lo siguiente de ahí no les toca a ustedes. Ya, nosotros entregamos o ustedes entregan eso, ya, a la institución, y ya la institución debe reunir a sus médicos a decirles, mire, aquí esta propuesta, ya vamos a adherirnos a esta. Entonces hacen un consenso y ellos son los que la ejecutan, la llevan a cabo. Eso se llama la implementación. Y luego le toca a los líderes de cada uno de los servicios en las instituciones venir a evaluar a ver si los médicos sí están cumpliendo la guía, si sí la están implementando. ¿Ya? Entonces les toca leerse las historias clínicas y venir y mirar a ver, vamos a ver cómo es que están manejando los pediatras la diarrea, ya que Diego les trajo esa guía. Entonces, Diego Luna, entonces van y miran, no, tenemos una guía que nos propusieron los estudiantes de medicina para el manejo de la fiebre. Miremos a ver si están usando acetaminofeno o ibuprofeno. ¿Ya? La guía dice tal cosa. Entonces, eso es lo que evalúa los auditores internos de las instituciones. ¿Vale? Esa es la metodología AGREE. ¿Listo? Bueno, muchachos, creo que hemos revisado exhaustivamente pues este tema. Espero que les haya quedado claro de cómo se construye o cómo se clasifica más bien la evidencia, para que ustedes tengan claridad en cómo hacer las recomendaciones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doctor, muchas gracias. Listo. Entonces nos vemos mañana, pues, ¿vale? Por esta misma... Doctor. Ok, chao. Perdón, antes de que vaya, Diego, Señor, ¿hubo alguno que faltó? ¿Alguno faltó? ¿Cuántos se conectaron? ¿Cuántos tenemos, Diego, en conectados? 25 creo. 25, o sea, nos faltan 6. ¿Alguien sabe esos 6 qué ha pasado? ¿Tuvieron algún problema en la conexión o algo así? A mí me aparecen 27, doctor. 27. Ok, gracias, Mabel. Entonces nos faltan 3, 4. Bueno, me le preguntan a esos 4 qué pasó, a ver si tuvieron problemas con la conexión, para mirar a ver cómo hacemos con la sesión. ¿Vale? ¿Listo? Listo, doctor. Bueno, pues, nos Bueno, vemos. doctor, hasta luego. Ok.